Hola, bueno, intenté hacer el video ayer y sí se grabó, pero no se grabó con sonido, así que voy a hacer otra vez un resumen como lo más corto posible de los temas que vimos ayer para que lo puedan dar una revisión. Como les comenté a sus compañeros ayer, hicimos una pequeña, bueno, la intención de esta tercera parte es hacer una pequeña revisión y juntar como los dos temas vistos anteriormente, ya aplicados más a lo que es la investigación per se. Ya vimos lo que es la ontología, vimos lo que es la epistemología y es necesario que se entiendan esos temas para poder pasar a la parte de la construcción del objeto de estudio, que es lo que vamos a ver la cuarta sesión, ya que es lo que implica hacer una investigación desde una perspectiva crítica. Vamos a comenzar con definiciones. Por ejemplo, ¿qué es la metodología? Vamos a tomar definiciones muy generales para poder hacer una pequeña deconstrucción y ver cómo podemos aplicar lo que ya hemos visto de tal manera que nuestra investigación sea más precisa al momento de obtener información. Bueno, la definición que tenemos es que la metodología determina, estudia los métodos de obtención de información. Su tarea es definir, construir y validar los métodos necesarios para la obtención de los conocimientos. Entre las cosas que hace podemos tener algunas otras ideas, como por ejemplo sigue pistas, encuentra, pregunta, sondea e inspecciona sobre algún fenómeno o algún hecho. De las cosas que debe contener el método, lo que vamos viendo es que debe ofrecer condiciones claras y definidas o estructuradas sobre un fenómeno que va a estudiarse. Es decir, que como vimos anteriormente con la epistemología y la ontología, lo primero que tenemos que hacer es definir bien cuáles son los objetos que vamos a estudiar para poder tener una claridad sobre las relaciones que van a mantener entre ellos de tal forma que nuestra investigación sea precisa y pertinente. La propuesta que se está haciendo desde el curso es una metodología crítica, que como dijimos anteriormente debe tener una postura ontológica y epistemológica para que esta no sea solamente una cuestión procedimental que nos arroje objetos de investigación que no son apropiados o que no tienen conclusiones válidas. Quise abarcar la postura de Hegel de la fenomenología del espíritu porque es a partir de Hegel que se hace una praxis ya muy aplicada entre la ontología y la investigación y la epistemología. Como vimos anteriormente en la sesión de ontología, lo primero que tengo que preguntarme para hacer una investigación es quién es el que hace la investigación, y para esto Hegel utilizó la figura retórica del espíritu. El espíritu será en este caso el que estudia, porque si yo voy a estudiar algo, primero tengo que saber quién soy yo y quién es el que va a estudiar para conocer cuáles son sus condiciones y a partir de eso establecer un, un marco metodológico que se adapte de tal manera que tengamos como precisión, ¿no?, al momento de hacer este estudio. Para Hegel, el humano o el espíritu que conoce o que va a investigar existe como contraposición del mundo o de las cosas existentes. Como les iba diciendo, para Hegel el sujeto o el espíritu existe en contraposición de las cosas existentes. Es decir, que a partir de las contradicciones o las polarizaciones conceptuales se puede decir que existe el sujeto que conoce. Es decir, la realidad es heterogénea y no es homogénea. Lo que postulaba con esto Hegel es un idealismo absoluto, un poco distinto a lo que habían dicho los griegos y sobre todo los platónicos con relación a que las cualidades inteligibles son casi ideas, ¿no?, que están muy lejanas. Y Hegel sí dice, bueno, hay una razón y hay cuestiones ideales, pero admite que el primer método de ingreso de la información es empírico, por lo tanto yo puedo obtener información por mis sentidos o por cuestiones más aplicadas o más técnicas. Sin embargo, dice que esta información tiene que ser ponderada o puesta en dialéctica con la idea o la razón, que es lo que el espíritu va a poder conocer. Para intuir o implicar la existencia de tal espíritu, lo primero que Hegel hace es decir, bueno, si el espíritu está cuestionándose sobre sí mismo, significa que ya se puede decir que el dicho espíritu existe.
De otra manera, no podría decirse. Es decir, al momento en que estoy razonando sobre las condiciones de mi espíritu, estoy dando por hecho que este espíritu existe y que cuestiona y razona. Dice que hay una esencia o un ser que es común a todo lo existente y que también este espíritu está permanentemente supuesto o sujeto al cambio. Como dijimos anteriormente, dice que la razón sujeta a... No, la libertad sujeta a la razón es lo que permite al espíritu del sujeto cognosciente acercarse a los otros objetos que conocen. De tal manera que este espíritu es como una especie de lenguaje que se puede entender con las cosas si se afina de manera correcta. También Hegel decía que cada cosa existente encierra su negación o su contrario, es decir, un ejemplo muy burdo puede ser la luz. ¿Qué es la luz? Bueno, la luz es la ausencia de oscuridad y viceversa. Y esto tiene que ver justamente con lo que menciona, que el cambio es permanente y es una cualidad de las cosas. Es decir, si algo va a cambiar inmediatamente va a dejar de ser, por lo tanto es y no es al mismo tiempo. Y esta dialéctica o esta contraria es lo que sujeta a la existencia de dicho concepto. Y tenía un método que es abstracto, negativo, concreto o sintetizado, por decir de alguna forma, por Fichte posteriormente, la tesis, la síntesis y la antítesis. Que como podremos entender, pues es primero lo abstracto, la primera impresión de lo existente, lo que se obtiene por medio del método empírico, después lo negativo o sujetarlo a la razón y después el concreto, que dicho de alguna manera pues es la síntesis de ambas cosas. También Hegel menciona que existen 4 esferas que intervienen en el ser y esta es la primera, que es como la obtención inmediata o la existencia más próxima. Con ello implica también la recepción de información más directa. Después es un entendimiento de lo que está pasando. Luego la tercera esfera es el conocimiento, que va más allá de mis limitaciones corporales o mis limitaciones empíricas. Y por último es la dialéctica, que genera el conocimiento, que es como lo que vimos hace rato de la tesis, síntesis y antítesis. O dicho de otra forma, pues la comparación de estos polos. Como dijimos hace rato, Hegel dice que hay una esencia que es común a todo lo existente. Y esta esencia o el ser se puede entender si uno como investigador se sitúa en esa posición fenomenológica. El espíritu, por lo tanto, es lo que se conoce en las cosas que se investigan. Y el espíritu se reconoce en otra parte y así es como obtiene esa información más precisa. También les mencioné que había un problema con el método indiciario de la investigación y esto lo acoté porque vamos a ver el primer paso de lo que podría ser ya una metodología de investigación moderna, ¿no? Y bueno, iniciamos siempre con una hipótesis en la metodología como bien estructurada o académica, ¿no? Y esta hipótesis de alguna manera es un indicio. Les puse el ejemplo de dos cuestiones. Primero, de Sherlock Holmes y de un pintor apellidado Morelli que falsificaba pinturas. Y en ambos casos se suponía que había pequeñas sutilezas que nos iban dando como pistas sobre lo que estaba sucediendo, de tal manera que llegaba un momento en el cual yo unía todos estos puntos o todos estos indicios y yo tenía una conclusión general. Y el problema con esto es que sí suena muy bien y todo tiene mucho sentido. Sin embargo, hay un reflejo subjetivo en este espacio de los pequeños detalles. En el caso de Morelli decía que las pinturas, en los pequeños detalles como en los dedos de los pies, en la manera que se hacían las manos, el falsificador de la pintura dejaba una huella de su manera de pintar. Es decir, un error o un reflejo de juicios de valor. Y eso es lo que tenemos que evitar justamente en mi método indiciario o en mi hipótesis inicial, que es lo primero que va en el método de investigación, ya sea un supuesto de investigación o una pregunta. Tenemos que ser cuidadosos en que el método de indicios que estoy utilizando no refleje mi postura personal al hacerlo de esta manera. Bueno, ya vamos entrando a lo que es la metodología como técnica.
Y tenemos aquí una definición general de lo que es la investigación, que igual vamos a cotejar con los conceptos que hemos visto. La investigación se dice que es un proceso mediante la aplicación del método científico para procurar obtener información relevante, fidedigna, también para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Que como vimos, pues aquí hay ciertas cosas que habría que poner en entredicho, como el método científico, para quién es relevante, para quién es fidedigna, o sea, es una definición muy general y por lo tanto contrasta un poco con la propuesta que, como dijimos, es ofrecer una postura diferente a esto, y más que al hacer investigación decir, bueno, voy a iniciar mi investigación con mi marco teórico y si voy a estudiar la obesidad, bueno, me voy a la obesidad, me voy a lo existente. No tomar las cosas que voy a investigar como objetos dados, sino cuestionarlos y hacerlos desde una postura ontológica y fenomenológica, como ya lo hemos visto anteriormente. Vimos que hay distintos tipos de investigación. La investigación pura, que es aquella que se queda meramente en lo teórico, como podría ser la física actual. La investigación que es aplicada, como pueden ser las ingenierías, la histórica, descriptiva, experimental, documental y de campo. Existen distintas. La descriptiva pues se limita meramente a definir términos, a definir fenómenos. Si voy a estudiar la corrupción, pues definir qué es la corrupción, qué mecanismos utiliza, qué consecuencias tiene, pero meramente está describiendo. La experimental, por ejemplo, puede ser la que se utiliza actualmente para descubrir una vacuna contra el COVID. La documental es una revisión epistolar o una revisión discursiva que, como ya hemos visto en la psicología, se hace un análisis desde textos, comentarios de redes sociales y otras cuestiones, de tal manera que nuestra información se va a obtener a partir de esos medios de la documentación. Y la investigación de campo, que pueden ser como algunas encuestas o cuestiones por el estilo. Vamos a empezar. Este es el hilo que nos lleva a la próxima sesión. Y justamente vamos a empezar con Foucault, que es un crítico post-estructural. Y les hablé un poco de lo que es un dispositivo para Foucault. Dice que el dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no. Discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo tomado en sí mismo es la red que se tiende entre esos elementos. Y primordialmente, para entender lo que es un dispositivo, vamos a ver que tiene una función estratégica concreta y que está inscrita en una relación de poder y en una relación de saber. Los dispositivos de los que hablaba Michel Foucault en su momento, pues era la escuela y era la clínica. Algunos de nosotros ya tendremos algunas nociones de eso, de lo que se decía, que la clínica generaba enfermos, ¿no? Entonces hay que estar atentos en qué dispositivos van a actuar en nuestra investigación que vayamos a hacer. Como vimos anteriormente, primero, no tomar nuestros conceptos como cosas dadas, ya sea depresión, ansiedad, suicidios, pobreza, indicadores sociales. No tomarlos como cosas secas, sino hacer una revisión ontológica y determinarlos de manera fenomenológica y crítica, pues. Y ahora también ver si hay dispositivos de poder que actúan sobre él. Y igual lo hicimos desde la postura del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que él dice, bueno, justamente un poco al estilo de Hegel, que la investigación no es algo que yo realice de manera como un producto. Dice, el objeto de estudio se construye permanentemente, desde que yo inicio a hacer mi pregunta de investigación hasta que tengo mis conclusiones. Y sobre esto dice que este objeto de estudio se construye con herramientas analíticas forjadas con rigurosidad científica. Es decir, que cada parte de mi marco teórico de investigación, de mi metodología, tiene que estar afinada para que esta me sirva de vigilante de mi construcción de objeto de investigación. Y si se fijan, es una postura diferente a la muy positivista que dice que hay 10 pasos, 5 pasos, X número de pasos para obtener una investigación. Esto dice, bueno, eso está muy bien y es necesario, pero hay que ser críticos y hay que dar una constante revisión a esto para que se esté vigilando constantemente. Estos conceptos que se vayan a usar en la investigación tienen que ser operativos
y tienen que permitirte entender el mundo y las cosas a partir de las abstracciones. ¿Qué quiere decir que sean operativos? Que estén en constante mutación a partir de lo que vaya presentándome el fenómeno, es decir, no tienen que ser rigurosos, porque si fuera así mi metodología estaría imponiendo una cuestión o una conclusión del hecho en lugar de estarme dando luces sobre lo que está pasando. No sé si me doy a entender. Es decir, si mis conceptos al momento de hacer mi investigación no son operativos y no son herramientas analíticas forjadas con rigurosidad, lo que va a suceder es que todo mi instrumento de investigación, mi marco referencial y mi marco teórico van a ser impositivos sobre el fenómeno, y esto nos va a arruinar por completo nuestras conclusiones. Y eso fue lo que vimos grosso modo. Intenté resumirlo bastante. Igual les voy a enviar la presentación en PDF y algunos textos que utilicé para que les den una revisión. Entonces, bueno, así quedó más o menos este tema. Vimos ya lo que es más aplicada a la metodología, incluyendo cuestiones de ontología y cuestiones de epistemología, de tal manera que comenzamos ya a ver lo que es la construcción del objeto de investigación. La próxima sesión vamos a dar ya como indicaciones más precisas de lo que sí es y lo que no es, y qué partes críticas podemos utilizar para dar una perspectiva diferente.